Hace unos días comenzaba una serie en la cadena de televisión La Sexta, cadena bastante popular en España, coincidiendo con el 30 aniversario de la huida de Antonio Anglés y del crimen que conmocionó a España en 1993, el crimen de Alcácer. El martes 14 de febrero a las 10:30 de España, La Sexta emitía en abierto el primer episodio de esta serie documental, una investigación periodística que permitió reconstruir los últimos pasos de Antonio Anglés, el prófugo más fugado de España y principal sospechoso del conocido crimen de Alcácer. Estos descubrimientos salen a la luz en esta docuserie llamada Anglés, Historia de una fuga. En este documental, el equipo de investigadores recoge testimonios y pruebas para hacer un relato de la fuga como nunca antes se había contado 3 décadas después del brutal triple asesinato de Miriam, Toñi y Desiree. Una huida favorecida por la incomprensible cadena de errores cometidos por la justicia, las fuerzas de seguridad del Estado y los responsables políticos del momento. Un análisis de los 44 días de desesperada persecución del criminal por toda España y por parte del extranjero. En la docuserie, los investigadores se desplazan a diferentes sitios o ciudades donde ha podido haber alguna pista sobre el paradero de Antonio Anglés. ¿Dónde está Antonio Anglés? Esta es una de las preguntas que más se repetía en España hace 30 años y que en la actualidad se sigue haciendo. El 27 de enero de 1993, dos apicultores encontraron los cadáveres de las niñas de Alcácer, 3 adolescentes que desaparecieron 2 meses y medio antes cuando se dirigían haciendo autostop a una discoteca de la localidad valenciana de Picassent. Las investigaciones policiales apuntaron a que el triple y brutal crimen fue cometido por 2 delincuentes comunes. Presuntamente, Antonio Anglés, entre estos dos, Anglés se dice que logró huir. Hay que recordar que muchas páginas o noticias no lo hacen y hay que poner a Anglés aún 30 años después como presunto. Y hace una semana yo le preguntaba a Paco Emilio, una de las personas investigadores particulares del caso Alcácer, le preguntaba esto en una entrevista por la figura de Antonio Anglés. Así decirlo, una de las mayores incógnitas de este caso, que es el paradero de Antonio Anglés. Uy, vale, ojalá pudiéramos resolverlo. No, esa es la gran incógnita de este caso. Esa es la Claro. gran... No sabemos si vivo, si muerto, hasta dónde llegó o cómo pudo llegar. No sabemos prácticamente nada. Que pudiera haber muerto en el trasiego de la fuga, de la huida. Bueno, pues pudiera ser. Que pudiese haber sobrevivido a la huida y haberse ocultado en algún sitio y después haber muerto de muerte natural o seguir vivo, pues todo está, todas las posibilidades están abiertas. La única que no me vale es la de que lo mató la Guardia Civil o lo mataron antes o está enterrado en Murcia. O sea, ese tipo de afirmaciones tan contundentes que abren al pensamiento de otras personas esa posibilidad, pero no la demuestra nadie. ¿Y tú crees que en relación a que Antonio Anglés, creo que es de los más buscados por la Interpol, si no me equivoco, y está relacionado obviamente al crimen de Alcácer? ¿Tú crees que el caso Alcácer también se vuelve tan enigmático y tan mediático por la presencia, por así decirlo, de este sujeto? Claro, sin ninguna duda, como hemos dicho antes, es el gran enigma del caso, porque el único detenido, enjuiciado y condenado lo señala a él como autor principal de los crímenes, y a partir de ese momento solo se sabe de una huida y de una desaparición. Entonces es el gran enigma del caso Alcácer. Mientras no se sepa de Antonio Anglés si vivo o si muerto, pues seguirá siendo un enigma ese y el saber qué otras personas pudieron participar junto a él o ellos o a Ricard. Ya en el 2018 se habían hecho varios programas de equipo de investigación donde ahondaba en la huida de Anglés a bordo del City of Plymouth, un barco mercante que cubría la ruta Lisboa-Dublín y en el que supuestamente viajó como polizón el presunto asesino. En este programa, el capitán del barco confirmaba que Anglés viajó a bordo del navío, pero no respondía si algún miembro de la tripulación le ayudaba a escapar.
Esa declaración del capitán del City of Plymouth en equipo de investigación fue lo que reactivó el caso en 2020 y es el punto de partida de Anglès, Historia de una fuga, la docuserie. También hay que echar la vista atrás al 14 de noviembre de 2017, donde en el programa Expediente Marlaska el capitán de la UCO Hidalgo decía esto: ¿pruebas de la asistencia de Anglès en el City of Plymouth? Cero. Bueno, una huella palmar que podría ser de cualquiera. El capitán de la UCO en Expediente Marlaska también decía esto: hay muchas mentiras en este caso, Anglès no saltó de ninguna ventana. Y también decía que nunca se pudo demostrar que el polizón que saltó fuera Antonio Anglès. Lo cierto es que hay un polizón que se sube a un barco en Portugal, Lisboa. en Lisboa concretamente. Ese polizón al que se identifica, bueno, por las declaraciones también de un toxicómano de Portugal, de Lisboa, lo identifican como Antonio Anglès, que le facilita una documentación, que sube en un barco de polizón, que de ese barco lo bajan en un bote salvavidas del barco, que las autoridades francesas lo remiten o lo localizan en el mar y le vuelven a subir al barco, y que al final no llega a puerto. O sea, es una tesis plausible a Pero nivel lo que de nunca se ha investigación. podido demostrar es que ese polizón fuera Antonio Anglès. Entonces, Nunca, a no hay partir de ninguna ahí, huella, no hay ningún rastro no biológico. apareció nada biológico, no apareció ninguna huella sobre la inspección ocular que se hizo en el camarote donde estuvo retenido, y no se da una explicación lógica ni por parte de la tripulación, ni del capitán del barco, ni de los oficiales del barco, de que Antonio Anglès hubiera estado en ese Me decía el capitán buque. Hay que recordar que quien dice esta versión es la hermana de Antonio Anglès, Kelly Anglès, pero también recordamos, según una cita de un periódico del año 97, que el antiguo novio de Kelly Anglès, que estaba en su casa cuando la Guardia Civil detuvo a varios miembros de la familia y a Miguel Ricard, negó haber visto a Antonio aquella noche, explicando que era imposible que escapara por la ventana de aquella habitación de su hermana, porque ambos estaban allí y lo hubieran visto. Una persona también que dice que estuvo en Catarroja y que vio la casa dijo esto: yo en una ocasión estuve en Catarroja y vi la casa, y el lugar que supuestamente alcanzó desde la ventana no era posible. En el primer episodio cuenta cómo fueron los 44 días en los que la policía y la Guardia Civil intentaron sin éxito dar caza a Antonio Anglès hasta que le perdieron la pista. Unos días en los que el presunto asesino consiguió zafarse de las autoridades gracias a una cadena de errores policiales y ciudadanos que favorecieron esa huida incomprensible. Gerard Martí y Jorge Saucedo, autores de esta docuserie, grabaron nuevo material con algunos de los tripulantes del navío mercante que pudieron haber ayudado a escapar a Anglès. Estos son testimonios completamente inéditos incluso para la policía irlandesa, que nunca los interrogó, ya que muchos murieron tras las grabaciones. Y uno de los platos fuertes de esta docuserie es otro de los testimonios más reveladores de la docuserie, que es el del hombre que vio bajar a ese polizón del barco. A partir de ese testimonio, el tercer capítulo de la serie documental sigue los posibles pasos de Antonio Anglès tras bajar del City of Plymouth, unos pasos que han llevado a los reporteros Gerard Martí y Jorge Saucedo por todo el mundo, de Dublín a Brasil, país de origen del delincuente, e incluso a Las Vegas, donde se dice que se ubica también su hermana Kelly Anglès. Esta docuserie, Anglès, Historia de una fuga, arroja algo de luz sobre el posible paradero del que todavía hoy es uno de los criminales más buscados por la Interpol. Lo que deja entrever este nuevo documental es que alimenta la tesis de que Antonio Anglès consiguió huir con vida. En un podcast que tuvimos hace un año con Manu Jiménez del Rincón del Disidente, él nos decía esto. Como experto en el caso Alcácer, ¿te crees la versión oficial que dieron? ¿La última versión? ¿No? Tampoco, no. La versión oficial no me la puedo creer porque está llena de lagunas y de errores desde el primer momento. Durante años se nos ha contado que Antonio Anglès saltó desde el piso o se descolgó, según su hermana en las últimas intervenciones que ha tenido públicas, desde la ventana de su piso en la calle Camils Reals de Catarroja, y la propia Guardia Civil te dice que eso es mentira. Empezando por ahí, ya hay algo que la versión oficial no cuadra. Durante años se nos contó que en el famoso City of Plymouth, el barco en el que en teoría Antonio Anglès
viaja desde Portugal a Irlanda, había huellas de Antonio Anglés que demostraban que había estado allí. Resulta que es que no ha habido ninguna huella. No hay ninguna prueba biológica, esto hay que recalcarlo, que sitúe a Antonio Anglés o a Miguel Ricard como autores materiales de las torturas, violaciones y asesinatos de esas 3 criaturas. No las hay. Si a todo esto sumamos declaraciones contradictorias, sumamos... También hay bastante gente opinando de la docuserie. Algunas personas dicen que como documental de ficción está bien, pero como realidad se queda bastante lejos. No sé vosotros qué opináis sobre esto. Otras personas también dicen que está bastante bien logrado y con testimonios totalmente inéditos que podrían esclarecer algo la huida. Y hay otros que dicen que están empeñados en que nos creamos la versión de Antonio Anglés Superman. 2 veces se cayó a las aguas frías del mar, sobrevivió por un helicóptero, cuerpos y policías debajo de su casa. Y nada más, gente, este sería mi vídeo sobre esta docuserie Anglés, historia de una fuga, noticias, declaraciones de personas involucradas, como lo sería el novio de la hermana de Antonio Anglés, alguna entrevista del capitán de la UCO y opiniones de la gente sobre esta fuga de Antonio Anglés. Nada más, si os ha gustado el vídeo no olvidéis apoyarlo con un like y nos vemos en próximos vídeos.